Bueno, muchachos, bienvenidos a todos a la charla de pensamiento tecnológico y nuevas tecnologías. En este momento voy a presentar aquí en la pantalla. No sé si la estén viendo todos. Aquí que me pueda responder. Sí, la estamos viendo. Listo. Entonces, primero que nada, bienvenidos a todos. Esto es una charla que está dada por el grupo estudiantil Proyecto Eléctrica a la materia de TPI. Como todos saben, pues es pensamiento tecnológico y nuevas tecnologías. En la charla de hoy la voy a impartir yo, Sebastián Abril, con ayuda de otros tres miembros del grupo estudiantil. Entre ellos está el coordinador, que se llama Daniel Terán. Eh, Está uno de los profesores de la Facultad de Ingeniería, llamado Alexei, y un participante que viene de otra universidad, de la Universidad Piloto, que se llama Andrea González. ¿Listo? Ellos van a ir interactuando con ustedes a lo largo de la charla y la idea es que pues le pongamos mucha atención. Otra de las cosas que quiero nombrar en este momento es que bien podríamos hacer esto como una charla, pero estoy completamente seguro de que si pasáramos 1 hora y media en en el contexto de que yo solo hable y ustedes me escuchen, seguramente ustedes se van a aburrir, ¿sí? O se van a poner a hacer otra cosa o demás. Entonces, como para que eso no suceda, vamos a cambiar un poco el chip ante la charla y vamos a hacerla, pensamos en el grupo hacerla de una manera en la que ustedes también puedan y tengan la oportunidad de participar. Se van a hacer unas ciertas actividades o unas ciertas preguntas y sería muy gratificante que todos ustedes participaran. Esto a medida de hacerlo más dinámico, que la situación de que sea virtual pues no sea un problema, sino más bien que se vuelva una oportunidad para complementar pues lo que vayamos a hacer. ¿Listo? Entonces podemos empezar. Rápidamente, entonces, voy a contextualizar un poco lo que vamos a tratar el día de hoy. No sé si me sigan hasta aquí, por las que me tienen que ir diciendo, porque no estoy seguro. Sí, lo seguimos. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es primero contextualizar un poco de qué significa ese pensamiento tecnológico, a qué nos estamos refiriendo y a qué va a estar dirigido estas pues 3 charlas que vamos a tener contando la de hoy. Y también a qué nos podemos referir, pues diciendo o mostrando nuevas tecnologías. Para ello, pues nos vamos a basar un poco, como decía, la idea es hacerlo interactivo. Entonces, cuando empecemos a definir ese pensamiento tecnológico, lo vamos a desglosar, vamos a dejar que ustedes también participen dando sus opiniones respecto a qué significa el pensamiento, qué significa la tecnología, qué es un artefacto, puntos suspensivos. Después vamos a hacer una serie de ejemplos de qué significa o qué significó a lo largo de la historia personas con un pensamiento tecnológico y cómo pues esto impacta en cosas como la sociedad, la economía, algo que se habla mucho hoy en día es del ambiente, la sostenibilidad y demás. ¿Listo? Primero pues vamos a explicar un poco qué es Proyecto Eléctrica y nosotros cómo llegamos pues a este espacio, a hacerles una charla a ustedes. Para esto nos va a colaborar el coordinador del grupo en este momento, llamado Daniel Terán. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Necesito confirmación. Sí, señor. Bueno, buenas tardes. Pues, me presento. Yo soy Daniel Terán. Actualmente soy el coordinador del grupo Proyecto Eléctrica. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica, séptimo semestre, para que pues contextualicemos que Sebastián, Andrea y yo, que somos tres de los cuatro expositores, somos actualmente estudiantes y Alexis también es estudiante de posgrado de la universidad.
Entonces, primero, Proyecto Eléctrica es un grupo estudiantil y durante los últimos 4 o 5 años, existe hace mucho más tiempo, pero siempre hemos trabajado alrededor del tema de educación y hemos querido transformar desde el estudiantado las metodologías que nosotros manejamos. Gracias a eso hemos realizado talleres no solo de hardware libre y software libre para prototipado, que también nos hemos metido con el desarrollo de habilidades blandas, tales como la comunicación, la creatividad, pensamiento crítico, que son relevantes en todos los procesos. Y porque creemos que hace falta ese contenido dentro de la Facultad de Ingeniería. Eso principalmente. Quería añadir al comentario de Sebastián de que la clase buscamos que, pues que no sea una cátedra, ¿cierto? Que no hubiéramos pregrabado todo y ya está. Entonces buscamos que sea dinámica, también que sea un diálogo, no queremos que sea acá un debate y un monólogo, queremos que haya interacción entre sus ideas, nuestras ideas y lo que vamos a hablar en este momento. Eso seguiría, Sebastián. Listo, muchachos. Entonces eso es Proyecto Eléctrica. Y ya entonces vamos a empezar con lo que les estaba comentando. Lo primero, pues entonces es describir un poco lo que refiere el pensamiento. Como decía, pues la idea es hacerlo interactivo y creo que todo el mundo tiene una definición diferente respecto a pensamiento. No sé si alguno de ustedes quiere participar diciéndonos qué opina o qué piensa respecto a lo que es el pensamiento. O sea, que dé una definición. No importa que esté equivocado, realmente vamos a ver más adelante que esta definición es algo compleja. La definen desde diferentes posiciones y diferentes disciplinas. Entonces, si ustedes se equivocan o dicen algo que no va a ningún contexto, no hay ningún problema. Entonces, ¿quién se anima a decirnos qué piensa que es pensamiento? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Creo que es como una actividad que hace nuestra mente, no sé, lo que hace, sí, una actividad que hace la mente. Como de pensar o de innovar, crear, todo eso. Listo, ¿me recuerdas tu nombre? ¿Cómo era? Alberto. Listo, Alberto. ¿Alguien más quiere participar? ¿Tiene otra cosa en la cabeza? ¿Tiene otro pensamiento? Pues no sé, yo creería que es como la interacción de las neuronas, como un proceso como eléctrico de transmitir información en el cerebro y eso genera ideas en la cabeza y crea como procesos mentales. Listo. ¿Alguien más? Listo. Como le decían los compañeros, pues el pensamiento casi siempre uno piensa más desde un campo o desde una disciplina. El primero creo que lo orientó un poco más hacia lo que significa en el término de psicología y el siguiente lo pensó más en términos de biología, ¿no? De cómo funcionan las neuronas y cómo se distribuye el cerebro. Entonces vamos entonces a definirlo. La idea de definirlo no es a través de una disciplina en concreto, sino que vamos a ir desglosándolo para llegar a comprender eso que queremos transmitir con el pensamiento tecnológico. Así que vamos a tomar una perspectiva de una psiquiatra serbia llamada Marik Jovan, la cual pues nos dice que el pensamiento es un flujo de ideas y asociaciones orientado a objetivos que pueden conducir a una conclusión orientada o hacia la realidad.
Entonces, ella lo que nos dice más o menos es que el pensamiento es todo lo que nosotros consideremos una idea y que podamos asociar o que pueda concluir en algo que se exprese en la realidad. ¿Listo? También podemos ver, pues, que la definición pues, no nos queda muy clara, porque el flujo de ideas nos tocaría definir también qué son las ideas. Y ella pues deja pues, un campo muy abierto respecto a lo que está diciendo. En otra perspectiva tenemos una perspectiva que es filosófica respecto al pensamiento, diciendo que muchos de los filósofos que existen y existieron a lo largo de la historia, hablan del pensamiento como una actividad de valor existencial, en la cual pues todavía como que no se ha llegado a un consenso. O sea, no se han puesto de acuerdo realmente en qué significa eso de pensamiento, pero pues ellos dan una perspectiva de que el pensamiento permite a los humanos comprender, y esto es súper importante, permite a los humanos comprender, interpretar, representar o modelar el mundo que experimentan y hacer diferentes predicciones o estar en contacto con este mundo. Ya como pues lo decía el compañero, también hay otras definiciones. En la parte biológica se tiende a pensar que el pensamiento puede ser simplemente una interacción entre neuronas, en la cual los organismos actúan en armonía con el cuerpo. ¿Listo? Basado en esas definiciones o en esto que acabamos de descubrir, ¿qué opinan nuevamente que es el pensamiento? No sé si a la mayoría tal vez le queda más fácil participar por el chat. Ok, están participando por el chat. Déjenme ver. Ok, ya estoy mirando el chat. ¿Siguen mirando la pantalla? Qué pena. Listo. La idea es que ustedes o todos nosotros llegamos a la conclusión de lo que es el pensamiento para pues seguir esta parte. Entonces, respecto a lo que les acabo de mostrar, respecto a la definición en frente de la filosofía, de la biología y del pensamiento de la psiquiatra Marie Jabob, pues, ¿qué difieren ustedes que es el pensamiento? Listo, nadie se anima a participar. Yo creo entender por qué. Al final es un desafío tratar de definir esta palabra. El pensamiento, como vimos, pues tiene muchas representaciones. Las que más se acercan son las que les mostré. Hablan de un flujo de ideas que se transmiten en una realidad o de procesos biológicos o de algo relacionado con el existencialismo y el ser. ¿Listo? Más adelante vamos a unir la definición o una de estas definiciones con la tecnología y vamos a llegar a la parte del pensamiento tecnológico. Entonces sigamos adelante. Esta imagen ilustra mucho de lo que se piensa
respecto a los pensamientos. De hecho, en psicología se estructura muy bien que un lado del cerebro, o mejor dicho, en la disciplina, en las disciplinas de la salud se estructura que la cabeza tiene un lado que es lógico y otra parte que actúa de forma más abstracta. Y todo ello está conjunto con eso que llamamos pensamiento. Ahí es donde Marie Jobok dice que el pensamiento pues, es un fluir de ideas a través de estas dos partes del cerebro que se representan en el mundo real. Entonces seguimos. Para terminar de definir qué es pensamiento tecnológico, tenemos que definir o tener todos claros qué es la tecnología. Y nuevamente pues me gustaría que ustedes opinaran, así con lo que piensen, con lo que se les ocurra. No hay ningún problema. Nuevamente, este término está asociado a disciplinas y está asociado a diferentes campos que le dan una connotación diferente. Entonces, no se preocupen, el que quiera participar les puede compartir qué piensa que es la tecnología. Pues tal vez yo creo que la tecnología es como una idea o un artefacto nuevo. O sea, nuevo se refiere a reciente, a diferente a lo antiguo, que ayude y que haga un cambio en la sociedad o no sé, en eso. Sí. ¿Listo? Pero ahí nos generarías una pregunta, ¿no? Cuando hablas de que la tecnología es algo nuevo, ¿significa que lo antiguo deja de ser tecnología? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo decía? Pues yo estoy igual con el compañero, sino que pues no necesariamente que sea nuevo, sino como pues aplicar nuestros conocimientos o sí, o análisis como a resolver problemas, pero pues digamos en eso pues lo hacían también antes y puede ser tecnología nomás el hecho de usar el principio de Arquímedes y regar, pues ahí sería pues tecnología también. Ok. ¿La tecnología es algo físico que existe en el mundo? Tangible. Sí. Bueno, haciendo como un resumen de la mayoría de opiniones que están en el chat, y pues, bueno, no todos, pero muchos hablan de que son herramientas para solucionar problemas, una necesidad. Tocaría mirar si toda tecnología es una herramienta, ¿no? Tocaría mirar si la escritura, la programación, la robótica, las artes plásticas y de unas técnicas funcionan todas como herramientas. Sí, aquí hay una pregunta para todos y que quiera responder. Si les pidieran señalar con algo físico del mundo la tecnología, ¿qué señalarían? Los sistemas de software. Ok, los sistemas de software. ¿Quién piensa algo diferente? ¿Qué señalarían? En los comentarios Todas las dice tecnologías, o sea, todas las herramientas que han posibilitado, que han hecho una tarea más sencilla. O sea, Digamos, señalarían digamos como el arado fue una tecnología que permitió hacer una cosecha, bueno, el arado
por bueyes. Pues eso es una tecnología, permite hacer una tarea más sencilla. Entonces, digamos, ¿Listo? todas las cosas que han permitido hacer, que permiten hacer una tarea más sencilla, pues es una tecnología. Que ahí se ve reunido todo el conocimiento que se ha tenido sobre ese tema en el desarrollo de esa tecnología. Ok. ¿Y hay alguien más que tenga otra opinión? ¿Qué señalaría en el mundo? Listo, última pregunta para continuar. Y ¿es un sí o no? ¿Será que la ropa con la que están vestidos en este momento es tecnología? Bueno, entonces podemos decir que ninguno de nosotros está seguro si nuestra ropa es o no tecnología. El término tecnología, En el chat sí estamos participando. Sí, en el chat abierto de participación se hace. qué pena, es que no estoy revisando el chat. Ya en el momento. Listo. Entonces hay muchas personas que piensan que la ropa que están vistiendo sí es tecnología. Por eso entonces podemos pasar a diferir un poco de lo que es o no tecnología respecto al rigor. Según la literatura, más específicamente un libro que se llama La tecnología y la tecnología después de nosotros, que fue escrito en 1930, hace referencia a que la tecnología, de hecho es un término que ni siquiera se usaba antes del siglo XX, y saltó o tuvo relevancia cuando empieza algo llamado la Segunda Revolución Industrial. Cuando salta la Segunda Revolución Industrial, los cambios que daban al principio del siglo XX dieron que hablar a los científicos sociales. El libro lo denota como científicos estadounidenses, los cuales tradujeron el concepto de un concepto alemán llamado Technik, en el cual pues traducen la tecnología o lo referían solo al estudio de las artes industriales. Entonces, todo proceso, técnica, herramienta o máquina que se utilizara a nivel industrial se podía considerar como tecnología. Estamos hablando de 1930. Entonces, realmente muchos pudieron pensar cuando les dije que pensar en un objeto físico en el mundo y pudieron pensar en algo como esto. O muchos otros pudieron pensar en aparatos electrónicos como su celular, su computador, o otros que les faciliten la vida, como inclusive la estufa. ¿Listo? Esta es la primera definición que sale de tecnología, debido a que el término no se usaba antes. Sin embargo, cuando llega el término, muchas otras personas también tratan de definirlo. De hecho, en 1937, un sociólogo estadounidense llamado Red Bryan escribió, o él dice, que la tecnología es o incluye todas las herramientas, máquinas, utensilios, armas, instrumentos, vivienda, ropa, dispositivos de comunicación y transporte, y las habilidades con las que producimos y usamos estas cosas. Para él la tecnología era prácticamente todas las cosas de las que hacíamos uso en ese momento. Y esta definición de hecho sigue pegando mucho hoy en día
en términos de academia. Generalmente, pues, los ingenieros también la afianzan, o ellos más bien prefieren modificarla un poco, diciendo que la tecnología es la ciencia aplicada para que las personas construyan o hagan uso de ella en mejorar sus vidas. Más recientemente, ya para llegar al final, más recientemente la tecnología ha cambiado su razón de una razón instrumental y se va más también a lo que significa la propia, como hablábamos primero de la industria o de cómo se producía esa industria, ahora se refiere a la industria misma. Entonces, con esto, ¿ustedes qué difieren con notación a lo anterior? ¿Qué es la tecnología? Digamos que todos los artefactos o procesos producidos por el hombre para solucionar alguna o facilitar alguna tarea, sí sería eso. Listo, muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Listo. Como le decía el compañero, pues realmente podemos decir que la tecnología, como le decía muy bien, vayan en 1937, pues podemos concluir que son las herramientas, las máquinas, los utensilios, las armas, los instrumentos, puntos suspensivos que producimos y usamos y nos facilitan sobre todo la vida. Entonces aquí vienen dos enfoques importantes. Hablábamos al comienzo de que hay unos factores que influyen en este pensamiento tecnológico y de hecho pegan mucho con la tecnología, y es la tecnología, ¿para qué nos sirve? ¿Quién me puede responder esta pregunta? Pues yo creo que la tecnología nos sirve para facilitar muchos procesos. O sea, por ejemplo, para producir cosas en grandes cantidades, pues la tecnología nos da herramientas para hacerlo. ¿Listo? ¿Alguien piensa algo diferente? Suplir las necesidades de demanda que pueda tener una sociedad, por ejemplo. Listo, muy bien. ¿Alguien piensa algo diferente? ¿O quiere complementar las ideas? Pues yo creo que sirve para resolver un problema o suplir una necesidad, no necesariamente hacer algo eh, más eficiente. O sea, sí, pero no es su único objetivo. Ok. Listo, entonces todos creo que están de acuerdo es que la tecnología influye, eh, ya lo dijeron por ahí, económicamente, tal vez socialmente, tal vez cambia la forma en la que vivimos. Además, hoy en día se afianza más a que influye prácticamente en el progreso social y económico, como le decía el compañero, a suplir cosas como lo son la demanda, pero puede tener diferentes enfoques. Puede orientarse a satisfacer los deseos de los más prósperos, algo que nosotros denotamos con la palabra consumismo. Entonces, nadie lo dijo, pero también podríamos hacer tecnología para lucrarnos. Ah, mm, mm,
y no necesariamente para resolver necesidades como cubrir la demanda de sostenibilidad, que no es un tema que vayamos a tratar en esta charla, pero que sí se va a tratar a lo largo de las siguientes charlas. En este enfoque, así como manera de resumen, pues la tecnología es usada para proteger el medio ambiente, buscando soluciones que a la larga sean innovadoras, que es un tema que también vamos a discutir, que se trata de eso referente a innovador o no, y que sean eficientes. ¿Para qué? Para resolver de forma sostenible, nuevamente el concepto, las crecientes necesidades de la sociedad sin provocar a su paso pues, un agotamiento o degradación de los recursos naturales y energéticos pues, del planeta. ¿Listo? Para hablar un poco de esa disyuntura, o sea, de esa connotación o el enfoque que va hacia producir ese consumismo o hacia dar un progreso social y económico, algo de bienestar, pues nos va a comentar un poco su perspectiva o la perspectiva que ha tenido el profesor Alexei respecto a esto. Bueno, un saludo para todos y todas, gente. Primero, antes de hablar propiamente de estos proyectos con comunidades, quisiera pues tener en cuenta unas cositas. No sé si hayan escuchado algunos y algunas el concepto de determinismo tecnológico o determinismo social de la tecnología. Creo que son dos conceptos muy importantes para pues, continuar con la discusión, para entender más o menos pues, cuál es el enfoque de cómo la tecnología, desde mi punto de vista, debería afectar a la sociedad. ¿Alguien tiene una idea de qué es el determinismo tecnológico? ¿O ha escuchado ese tema antes? Si no, pues todo bien, o sea, pero sí sería bueno saber si alguien tiene alguna pequeña idea de qué es eso. Creo que no. Tiene que ver como con la idea, creo que tiene que ver como con la idea de que las cosas que creamos nos afectan en la misma medida en que, o sea, los computadores que creamos nos afectan tanto como nosotros los creamos a ellos, o algo así. No tan ahí. Filosofía, ¿no? Que era como... Ajá, bueno, ¿qué había escuchado desde la filosofía del compañero? Que nada estaba, digo, que todo ya estaba como predestinado y que nada, ninguna cosa que hiciéramos cambiaba el destino. ¿No era como algo así? La verdad no me acuerdo de eso. No tan así, pero sí tiene que ver algo con la filosofía y todo lo que es el pensamiento. Entonces, primero, pues para que tengamos una claridad en cuanto a eso, el determinismo tecnológico es una idea que nos dice que la sociedad va a mejorar simple y llanamente por usar tecnología, lo cual, como yo lo decía en este comentario anterior, pues la tecnología no necesariamente sirve para resolver un problema, puede llegar a crear nuevos problemas que antes no existían, ¿sí? Y puede ser una dificultad para esa solución de los problemas el utilizar tecnología para todo. El determinismo tecnológico lo que nos dice es como simplemente la sociedad va a ser una chimba porque usamos cada vez más tecnología. Y eso, pues desde mi percepción, no es tan así. Eso vendría a ser como, le ponemos Bluetooth a todo, le ponemos Wi-Fi a todo y todo funciona perfecto. Es como asumir que estas clases virtuales son una recontrachimba porque usan tecnología. ¿Sí? Primero, pues tengamos en cuenta eso del determinismo tecnológico. El determinismo social es lo contrario, es la sociedad la que construye la tecnología y con base en los problemas que se identifican se crea una unión de diferentes técnicas, herramientas, metodologías que permiten la construcción de eso llamado artefactos, de lo cual hablaremos más adelante. Entonces acá vamos a hablar de unos proyectos con comunidades que se han desarrollado desde diferentes áreas del conocimiento, desde una perspectiva no vertical donde uno como estudiante de la universidad viene a observar y a identificar cuáles son los problemas para buscar una solución, sino que realmente es una construcción horizontal, donde tanto la comunidad
digamos, que vive en el territorio, como la comunidad académica que se involucra en la solución de esas problemáticas, pues tiene una participación. Entonces, para comenzar con esa como visión de 3 proyectos que tenemos en este momento, pues acá para comentarles, vamos a comenzar con un proyecto en Puerto Matilde. Puerto Matilde es una vereda del municipio de Yondó, Antioquia, ¿sí? Queda a orillas del valle del río Cimitarra, cerca como a 1 hora más o menos de Barranca Bermeja. Para llegar a Puerto Matilde, primero que todo, las condiciones de llegada allá en el viaje son bastante complicadas. ¿Listo? Para llegar allá a Puerto Matilde hay que ir en bus desde Bogotá hasta Yondó. En Yondó, por un camino de trocha, tomar una chiva durante un camino en trocha aproximadamente de 2 horas hasta llegar a la orilla del río, y ahí en el río tomar una canoa o chalupa durante unos 7 o 10 minutos. ¿Listo? Entonces, primero hagamos de cuenta, llegar allá es complicado. Por lo tanto, llegar allá como Estado, como Internet, como todas estas infraestructuras que uno supone desde la ciudad, pues no hay. Allá no hay ni siquiera señal de celular. ¿Listo? Para que lo tengamos en una total claridad. Entonces, hay que ver que la tecnología allá, como la podemos tener en cuenta en nuestros contextos de habitantes de ciudad o de un pueblo, con algo de opciones para acceder a esa infraestructura, pues es bastante difícil, ¿cierto? Entonces, allá está la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, la ACBC. Esa asociación campesina ha venido trabajando con diversas universidades, con diversos pensadores, con diversas personas, y pues con uno de los grupos en los que pues estoy, que se llama el Semillero Pares, Proceso de Acción y Reflexión en el Entorno Social, antiguamente conocido como ISF, Ingenios Sin Fronteras. Pues hemos venido desarrollando algunos trabajos con la comunidad, en los cuales, por ejemplo, acá pongo los búfalos porque ellos tienen una bufalera, se llama Ecobúfalo Campesino, y en esa bufalera se produce queso de búfala, chorizo de búfalo, salchichas, carne, tienen también siembra de productos aromáticos, diferentes actividades, incluso están promoviendo la idea de crear un laboratorio campesino, de crear también un sistema de agroecoturismo para potenciar la participación y la visita de personas al territorio para que conozcan cómo es la situación allá. Adicionalmente tienen un bosque de la memoria porque este territorio ha sido azotado por la violencia, tanto de FARC como de ELN, como de policías, ejército, de diferentes actores armados, legales o ilegales. Y realmente pues hay un proceso de construcción de paz allá con el bosque de la memoria. Entonces, ¿qué hemos venido desarrollando con ellos? Hemos venido desarrollando desde una manera, con el diálogo de saberes, con toda esta participación de la sociedad, hemos venido participando en la creación de una emisora comunitaria con la comunidad campesina, en donde realmente el proceso ha sido un codiseño, donde tanto la comunidad como la comunidad académica ha aportado a la solución de esta problemática. Y primero que todo, no fue una problemática que haya identificado la academia así, estando aislada y diciendo es que allá hay este problema, sino fue realmente una intención de la comunidad el decir vamos a crear una emisora. Entonces eso primero para tenerlo en cuenta, a diferencia de muchos de los proyectos pues en los que ustedes se encuentran en este momento que nunca tuvieron en cuenta la comunidad. Creo que eso es un factor muy importante, y pues ya que hasta ahora están comenzando
en la solución del proyecto, en el esquema del proyecto, creo que sería importante tener en cuenta esa parte de la participación de la comunidad también en el proyecto. Así como se ha venido trabajando en la emisora comunitaria, de la misma iniciativa de la comunidad de la ACBC, ha surgido la idea de crear un laboratorio campesino en el cual se puedan explorar tecnologías sobre el agua, sobre los productos lácteos, sobre los productos cárnicos, sobre las cosechas, sobre diferentes cosas, para que la ecoaldea, como ellos la llaman, pues se convierta en un centro mucho más importante de producción y generación de un conocimiento que no necesariamente tiene que estar validado por la academia, sino que realmente es un conocimiento situado que ayuda mucho a que la sociedad pues evolucione de cierta manera. Por favor, Sebastián, a la siguiente. Sebastián. Eso, listo. Entonces, acá, este es otro proyecto en el cual se ha desarrollado en Icononso, Tolima. Icononso es un municipio de Tolima en el cual se encuentra un espacio territorial de capacitación y reincorporación de las FARC. Allá hemos trabajado con excombatientes de las FARC, y ellos tienen en este momento 3 cooperativas basadas en ideas de economía solidaria. Tienen también 2 asociaciones y algunos colectivos que han alrededor de muchos temas. Entonces, en cuanto a las cooperativas, está una cooperativa agropecuaria en la cual hemos participado con el desarrollo, la pensada, pues el planteamiento y la implementación de algunos talleres de apropiación de herramientas tecnológicas como Arduino, por ejemplo, con la comunidad para que sean útiles para tener valores de propiedades del suelo, porque allá tuvieron un problema, y es que en el suelo se han sembrado muchas cosas y no todas se han dado, ¿sí? Porque las propiedades del suelo pues no son las mejores para algunos tipos de cultivos. Entonces, eso en cuanto a esa cooperativa, pero también está la cooperativa textil, como vemos acá. Esa cooperativa textil en este momento de la coyuntura está produciendo bastantes tapabocas a una venta de 1.000 pesos en el municipio de Icononso para ayudar a la comunidad. Incluso han hecho unas donaciones y les han llegado algunas compras de esos tapabocas. Esta cooperativa ha creado su nombre a partir de una propuesta participativa, tiene en este momento energías alternativas, está funcionando estas máquinas con energía solar, por ejemplo, para ser mucho más sostenible, sustentable y encaminado hacia el buen vivir, pues toda esta participación de la energía pues en la comunidad. También está una cooperativa de servicios en la cual hay un hostal, hay un restaurante, hay diferentes lugares y servicios que se prestan, digámoslo así. También está una cooperativa de mujeres, Asumufan, que está trabajando en este momento en la propuesta de una sala de computadores, sala tecnológica para el espacio territorial, y pues hemos estado ayudando en algunos de esos procesos. Pero todo esto ha sido por iniciativa de ellos, no porque nosotros les hayamos llegado como, vea, ustedes tienen este problema y vamos a hacerlo. Entonces también han pedido pues colaboración en cosas como acueducto, como diferentes temáticas, para que tengamos en cuenta. Hay alrededor colectivos que trabajan en cultura, en deportes, en diferentes actividades que permiten ese desarrollo de la humanidad como tal. Por favor, Sebastián, la siguiente. Listo. Otro proyecto con comunidades importante. Pues este no es tan alejado. Este se encuentra acá en la localidad de Techotiva, o también conocida como Kennedy por algunas personas. Pero primero es un proceso de apropiación de los nombres ancestrales, porque tenemos que llamarla Kennedy cuando tiene un nombre pues en lenguaje propio de por acá. Entonces pues la reconocemos como Techotiva. Algunos de ustedes quizás vivan en esa comunidad. El Rincón Cultural es un espacio donde confluyen diversas personas con diferentes ideologías, con diferentes formas de ver el mundo,
pero que se articulan en un trabajo colaborativo para la construcción de un tejido social alrededor de la comunidad. Entonces, allá en el Rincón Cultural hay diversos espacios. Hay un preuniversitario popular, hay un cineclub, hay espacios de discusión sobre textos, está una biblioteca comunitaria, incluso se han desarrollado iniciativas de emprendimiento alrededor de la agricultura urbana, de la producción de pan, de la producción artesanal de cerveza y de diferentes productos y cosas. Entonces, la comunidad del Rincón Cultural ha estado recogiendo, como lo vemos acá en la imagen de la mitad, partes de computadores y también elementos de electrónica básica que permitan la construcción de una sala de computadores comunitaria en un proceso que se llama Trashware. Trashware consiste en tomar los desperdicios electrónicos, pues lo que la gente ya no usa porque o ya no funciona o se compró uno nuevo porque es lo conocido como obsolescencia percibida, y la obsolescencia programada, que es que las cosas se dañan después de un cierto tiempo para invitar el consumismo y tal y toda esta cosa. Entonces realmente la idea del Trashware es utilizar esos residuos tecnológicos de algunas personas para, por medio de aplicaciones y herramientas basadas en el software y el hardware libre, pues hacerlos funcionar y tener una sala de computadores comunitaria donde las personas puedan ir, utilizar la tecnología y a la vez empoderarse mediante pues, la creación de algunos talleres, no solo del uso y reparación de computadores, de algunas tecnologías en computadores, sino también de una electrónica básica que permita pues, que también las personas no dependan únicamente de la compra de dispositivos afuera, sino que realmente haya una soberanía tecnológica de parte de la comunidad. Estos proyectos que describo en esta parte, pues, son proyectos que han tenido en cuenta la sociedad, que han tenido en cuenta una concepción un poco diferente de la ingeniería, no la hegemónica de decir que la academia es la que tiene el saber y las comunidades no, sino que realmente se ha basado en un diálogo de saberes que permite una construcción constante donde se genera sinergia entre la interacción de los diferentes actores que están en la comunidad o trabajando con la comunidad. No sé si haya preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, críticas, amenazas, todo bien, con toda la confianza del mundo. Por el chat o hablando. Listo, entonces si quieren podemos continuar y pasemos a la siguiente. No sé, creo que ahí ya le tocaba a alguien más continuar. Listo, muchas gracias, Alexei. Entonces con esto que habla Alexei, pues podemos ver los dos enfoques que se dan a través de la tecnología. Pues ya lo habíamos dicho antes, la actividad tecnológica pues puede influir en un progreso social y económico, pero se puede decir que si su aplicación se da a un nivel meramente comercial, algo así como orientarse hacia satisfacer los deseos de las personas que tienen los recursos, lo que llamamos consumismo, y pues no necesariamente resolver necesidades esenciales, pues puede incentivar algo que contradice a lo que es una cuestión sostenible, ¿sí? Refiriéndose obviamente hacia el medio ambiente y hacia el uso que damos hacia la sociedad. Ya con esto, la idea es que vayamos orientando un poco y que todos reconozcamos a qué nos referimos nosotros con pensamiento tecnológico y que igual todos lleguemos a la misma idea. Nuevamente me voy a volver aquí un poquito. Como decíamos, vamos a sacar una conclusión muy rápida de esta parte. Como decíamos, el pensamiento, entonces, se podría denotar o se podría
encasillar en un flujo de ideas, algo así como poner la mente a trabajar, y va en relación con la creación de las abstracciones que hace la mente. Se dice que es todo lo traído por la misma y que se representa en la realidad. ¿Listo? Se podría decir entonces que la tecnología, antes de ser tecnología, tiene que pasar por el pensamiento. Tiene que ser una actividad en la mente en la cual pues fluyen unas ideas y al final es traído a la realidad, ¿cierto? Pero entonces ahora vamos a unirlo con lo que discernimos de tecnología. Cuando hablábamos de tecnología, entonces nos referíamos a una colección de técnicas, combinar recursos, decíamos por ejemplo herramientas, las máquinas, como lo mirábamos, se podía decir que era prácticamente todo lo que usábamos y tenía un valor a nivel social, y que pues también fue visto en una parte industrial, ¿no? Algo así como, o se puede definir más bien como las entidades o las cosas, los artefactos, como decía un compañero, tanto materiales como inmateriales, creadas por la aplicación de un esfuerzo mental, como le decía, pues viene el pensamiento, y físico para lograr algún valor. Se puede unir también con lo que se denomina en ingeniería, que es hacer uso de la ciencia y de los recursos académicos para producir artefactos que influyan en el mundo real, ¿sí? Y que influyan de qué manera, al final, que concluíamos, que pueden influir pues en un proceso social y económico, pero a su misma vez pueden también influir solamente en un proceso comercial en el cual pues nos lucramos. ¿Alguna pregunta respecto a la definición de pensamiento tecnológico o respecto a cualquiera de las dos definiciones de pensamiento o de tecnología? Listo. Una vez claros respecto a lo que vamos a tratar a lo largo de las charlas, y respecto a ya definiendo el pensamiento tecnológico, vamos a darle un espacio al coordinador para nombrarnos o indicarnos qué relación tiene con lo que nosotros llamamos nuevas tecnologías. Entonces le doy paso a Daniel Terán. Bueno, continuando, la diapositiva que está ahorita pues era para ampliar básicamente cómo podemos concebir la tecnología por medio del pensamiento tecnológico. Entonces, no es solo el artefacto, sino también todas las implicaciones que puede tener. Estas pueden ser sociales, pueden ser políticas, pueden ser económicas, y eso lo vemos, digamos, en el para qué lo usamos y en dónde lo usamos. Digamos, ¿alguien me podría dar un ejemplo de implicaciones políticas, sociales de alguna tecnología que se haya usado? Por ejemplo, la energía nuclear. Dice la energía nuclear. ¿Cómo? Pero más, o sea, eh, expándalo. La energía nuclear, ¿qué hace? Pues la energía nuclear necesita pues una gran como técnica, digamos, no es solo la tecnología como tal, sino como mantenerla, porque puede causar pues problemas demasiado grandes, pues ya de alcance global. Entonces es una tecnología que puede ser, digamos, muy útil, pero en gran medida también muy letal. Ok, listo, interesante. Creo que ahí se podría ver como se puede ver claramente las consecuencias sociales de incluso, o sea,
incluso de nuestro ambiente, no solo es el medio ambiente, sino la simple existencia de todo lo que conocemos. Freddy dice que Facebook, no sé si lo puedes ampliar también un poco por chat. La manipulación que se puede hacer. Bueno, sí, entonces básicamente Freddy está como reconociendo ese manejo y la importancia que tiene los datos en esta era, ¿no? Que nadie sabía que iba a surgir, o bueno, al menos no creo que hace 100 años alguien hubiera pensado que iban a haber redes sociales y que desde las redes sociales se podía hablar de todos los temas y como dice Freddy, tener que ver con un tema como las elecciones de presidenciales en Estados Unidos o en cualquier lugar. Entonces, sí, eso es importante reconocerlo. ¿Y por qué? La cosa es porque, pues, en ingeniería, nosotros al desarrollar proyectos que tengan que ver con un artefacto o con una comunidad, pues tenemos que tener en cuenta las consecuencias que puede tener en el entorno. Entonces, como decía Alexei, es muy complicado hacer un proyecto basado, digamos, en Arduino o en PLCs, bueno, estoy hablando mucho de ingeniería eléctrica, pero usar esa infraestructura eléctrica que usamos acá en las zonas urbanas, cuando en una zona rural simplemente es insostenible manejar esas tecnologías. Mm, Sebas, ¿puedes seguir a la siguiente diapositiva, por favor? Ah, no, bueno, ¿puedes devolverla otra vez? Qué pena. Bueno, otro tema era, tengo una pregunta y es, ¿ustedes cómo creen que nace, se origina una tecnología? Para mirar. Bueno, estamos aquí dialogando, entonces, ¿qué creen? ¿Que cómo surgen? ¿Cómo se originan? Yo creería que nace o surge a partir de una necesidad, primero de la necesidad de cumplir con, no sé, una tarea, un objetivo. Ok, entonces, cuando uno tiene algo claro que tiene que solucionar, entonces Sí. nace. Juan Sebastián dice que es de una idea. Ok, entonces, bueno, ahí otra vez salen a flote las palabras como idea, problema, necesidad. Y bueno, en este momento, pues, a mí, a mí, a mí, a lo que a mí me concierne, pues, me parece que es una parte muy relevante saber que hay unos problemas, que nosotros hacemos acciones para solucionarlas y desarrollamos métodos, herramientas. Y la pregunta es también, Cristian dice, aunque hay tecnologías que crean la misma necesidad, que es lo que estaba mencionando un poco Alexei, que es ese problema de generar problemas a partir de tecnologías que tal vez no están bien usadas en un entorno. Lo que voy a hablar a continuación tiene una fuente, la fuente es un libro que escribió, bueno, ya les digo autor, es Brian Arthur, que se llama La naturaleza de la tecnología. Digamos que el man ahí que se echa sus carretazos sobre de dónde nace la tecnología, cómo se hace, cómo evoluciona. Y entonces hay unas cosas claras que hay que tener y una es, sí, digamos, si hay una idea, hay un objetivo, una necesidad que solucionar, desde ahí puede nacer una tecnología. Pero también hay otras dos características importantes que son, una son fenómenos, él lo explica como fenómenos, un fenómeno básicamente es mm, una acción que sucede, y esto es como súper general. ¿Por qué? Digamos, nos damos cuenta que el hielo se congela a menos de 0 grados centígrados. Entonces, eso es una acción concreta que no sabemos si si puede ser una solución, pero a partir de ese hecho pueden surgir tecnologías y nosotros no lo sabemos. Entonces, hay esta concepción de que la tecnología, al igual que todo el pensamiento o todos los métodos que el humano pueda crear,
sí pueden ser resultado de un objetivo claro, pero también pueden ser resultado de experimentación aleatorio, que puede ser simplemente que una persona está adaptando una tecnología a otro contexto y de repente vio que reaccionaba diferente. Entonces, esas también son posibles orígenes de la tecnología y entonces la pregunta es, ¿por qué tenerlos claros? Porque si nosotros sabemos eso, podemos identificar qué cosas podemos realizar para sacar soluciones de un problema. ¿Sí? Entonces, una es la experimentación, otra es la adaptación, porque no toda adaptación es una copia, sino que dependiendo del contexto puede variar muy diferente. Y por último, tiene que ver con el contexto, aunque bueno, ya lo hemos mencionado, que pues, toda tecnología tiene, mm, hay que pensarse el por qué usar una tecnología en cierto contexto, hay que pensarse si va a tener consecuencias políticas. Digamos, cuando hablamos de que una tecnología, siendo herramienta o un artefacto físico o visible o tangible, pues tiene unas consecuencias no solo de utilidad, sino también simbólicas en la sociedad. Entonces, pues hay un ejemplo y es, hay un arquitecto ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, en Inglaterra, y él básicamente pues, pertenece a la clase alta, bueno, pertenecía, fue el siglo pasado, pertenecía a la clase alta de la sociedad y era arquitecto, y él lo que hizo, y él tenía que diseñar los puentes en un barrio, digamos, de estrato alto. Y lo que él hizo fue construyó los puentes a una altura baja, relativamente baja, aproximadamente podemos ponerle 2,5 metros, no me acuerdo bien el dato, pero es aproximadamente eso. ¿Y qué pasa? El hecho de que él hubiera construido puentes a esa altura causó que los buses en ese barrio no pudieran circular. ¿Eso que causó? Que las clases bajas, la gente que tiene que usar bus, pues no puede ir a ese barrio. Y el arquitecto sabía eso, y por eso diseñó unos puentes para que ahí no hubiera gente de estratos bajos. Eso es una de las consecuencias, tal vez, sociales e incluso políticas que puede tener el uso de la tecnología. Sebastián, ahora sí podemos seguir a la siguiente. Y ahora, como nuestras tres sesiones hablan de pensamiento tecnológico y nuevas tecnologías, pues las nuevas tecnologías nos causan unos grandes dilemas en casi cualquier interacción. No sé si alguien quiere resaltar. Se los puedes poner. No, dejémoslo ahí. Pues voy a nombrarlas por si es necesario. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de Big Data, blockchain, impresión 3D, robótica, automatización. Digamos, ahí hay 4 ejemplos. ¿Ustedes qué creen cuáles dilemas pueden surgir a partir de usar esas tecnologías? De pronto el alto consumo de energía. Alto consumo de energía, ok. Otra opinión, Yo lo vería también por el lado en cuanto a la robótica, que es como el miedo que hay de muchas personas que en cuanto, no sé, se potencialice esa industria, entonces perder de pronto sus empleos o ser reemplazados por esas máquinas también generaría alguno de esos dilemas. ok, el desempleo, básicamente el trabajo que ahora hacen las máquinas. Otro, por ahí, alguien. Con la impresión 3D se pueden imprimir cosas que no son legales, por ejemplo, armas. Sí, ok. Bueno, creo que, si alguien más tiene otra opinión, Tal vez Pues manejo de la también, información también, creería yo. otra Sí. vez, no escuché bien, perdón. Perdón, creería que se podría presentar también problemas en el manejo de la información generada. Mm, ¿Lo hablas como por inteligencia artificial de Big Data? Sí, sobre todo en el Big Data. Ok, bueno, listo. Listo, entonces creo que estamos bien contextualizados.
básicamente sí, las nuevas tecnologías pueden cambiar casi cualquier relación y acción que nosotros hacemos, y no solo entre la sociedad, sino que también con la naturaleza. Para contextualizar, digamos, las relaciones humanas, ahora hay un nuevo individuo que es la máquina y que, como decía la compañera, hay, ahora hay un reemplazo de las acciones que hacían los humanos por las máquinas, ¿no? Entonces ahora hay fábricas completamente automatizadas. Creo que un ejemplo que varios hemos visto es que los concesionarios, bueno, no se llaman concesionarios, las fábricas de carros, especialmente Ford, ya tienen prácticamente todo automatizado. Hay algunos detalles que no, pero todos los trabajos que antes hacían los humanos, pues ahora lo hacen máquinas. Y eso tiene, pues ya sabemos, consecuencias en empleo y pues más por el sistema económico que manejamos. Otra consecuencia y es que la relación con la biología, ¿ustedes qué creen? Uf, es que no sé cómo introducirlo. Em, hay un dilema y es que ahora pues nosotros podemos jugar a ser un poco, entre comillas, Dios. Si han visto la noticia de que un científico chino hizo una modificación en ADN por medio de una técnica CRISPR a unos niños. No sé si alguien la ha visto, la conoce, pregunto. Entonces, bueno, en el chat sí, las hizo inmunes al SIDA. Sí, exactamente. Entonces, lo que él, en teoría, él dice que hizo una modificación para que ellas simplemente no puedan desarrollar el SIDA. Y entonces ahí es cuando empezamos a desdibujar la línea entre lo que la biología hace y lo que el humano es capaz de hacer. Entonces nosotros ahora somos capaces de clonar seres. Entonces, ¿será que clonar un ser tiene consecuencias incluso filosóficas, tiene consecuencias sociales, políticas, consecuencias del medio ambiente también? Hay algunos métodos que se han usado en países que cogen una especie, digamos que, es que no me acuerdo de un ejemplo, había como una infección había una plaga de ratones, algo así, entonces llevaron un conejo para que se comiera a esa plaga y de repente pues, hubo una plaga de conejos y eso afectó todo el ecosistema y es nuestra interacción, cómo ha cambiado con la naturaleza. Bueno, en la misma diapositiva podemos ver al otro lado, cuando ya hemos hablado de la mano de obra, ahí hablo de trabajo en equipo porque pues ahora no solo somos humanos, sino que también hay máquinas. Ya existe lo que es como la robótica colaborativa, en la cual al mismo tiempo están trabajando digamos, un artefacto. Y lo otro son las invenciones, que es el alcance que ahora tenemos, que ahora los métodos pues ni siquiera los podemos hacer en nuestra cabeza, entonces usamos una máquina que procesa muchos más datos más rápido. También hay técnicas diferentes como la impresión 3D y lo que decía el compañero, que ahora nosotros podemos imprimir lo que queramos. Entonces podemos imprimir un arma, también podemos imprimir una casa. Me acuerdo que una vez vi un ejemplo de cómo una empresa estaba desarrollando una impresora de casas. Entonces cogían y hacían casas literalmente. No, era mucho más complejo que tener una impresora 3D en casa, pero ya se han desarrollado. Entonces, eso. ¿Algún otro comentario acerca de los dilemas que pueden causarse con las nuevas tecnologías y aplicarlas en la sociedad? Bueno, uy, no sé por qué Alberto Tobar dijo noticieros, qué pena, no vi cuándo lo escribiste. Bueno, creo que ya podemos seguir. Entonces, eso es lo relevante de estas diapositivas, de este momento de la exposición, que tener en cuenta que el uso de las tecnologías tiene unas implicaciones que pueden ser muy disruptivas en cualquier área, cualquier sector de la sociedad. No solo la ingeniería, sino también la sociedad, el arte, las ciencias sociales,
eso se han tenido en cuenta. Sebastián, creo que ya podemos seguir. Esa diapositiva, no, creo que la expone Alexei. Sí, justamente, pues continuando con lo que venía planteando Daniel, las nuevas tecnologías en la sociedad han tenido muchos efectos, ¿no? Entonces vemos que los podemos agrupar en estas 7 categorías prácticamente, donde tenemos efectos en la economía y el empleo, en cuanto a cuando hablamos de nuevas maneras de empleo, nuevas formas de desempleo, nuevos problemas sociales alrededor del uso de la tecnología, como lo planteaban algunos de ustedes, con el hecho de los despidos de personas por la automatización y diferentes posibilidades. También hay efectos en cuanto al clima, ¿no? El cambio climático. El cambio climático, como sabemos, ha sido afectado por la producción de tantas cosas y el consumismo generalmente, pues de tantas otras que realmente han llevado al planeta a superar puntos, pues, de un funcionamiento normal, ¿no? Entonces vemos que se producen cosas como inundaciones, como veranos más fríos, veranos más calientes, perdón, inviernos más fríos, cosas de ese estilo, el deshielo de los polos, que afectan la vida pues a nivel de global, ¿no? Vemos la crisis ecológica en cuanto a está muy relacionada con lo del cambio climático, pero pues la idea es separarla, porque esa crisis ecológica implica también problemas en las migraciones de las especies, problemas en la aparición de cosas como esta pandemia, en la aparición de muchos otros factores que no únicamente están ligados al clima. En el sistema alimentario tenemos muchas implicaciones en cuanto a que nuestro sistema alimentario depende mucho del petróleo, depende demasiado del petróleo. ¿Por qué? Porque resulta, pasa y acontece que se usa maquinaria que utiliza petróleo o combustibles derivados de petróleo para hacer la producción a gran escala que necesita la sociedad. Entonces, esos problemas vienen por el uso de ese petróleo ahí, por el uso de agroquímicos que también son derivados del petróleo, por todas las dificultades que conlleva nuestro estilo de alimentación, en el cual no se favorece lo local o el consumo de alimentos producidos en la localidad, sino que se importa y realmente eso pues genera problemas en los ecosistemas, ¿no? También tenemos efectos alrededor de la democracia en cuanto a los procesos de elección de diferentes mandatarios, cosas de esos, procesos de censura de opiniones, procesos como también el hecho de cuando estaba todo esto de la ley Lleras, de cuando cerraron Mega Upload, todas esas dificultades que realmente, pues, de cierta manera, no dan un acceso democrático a la tecnología, privatizándola como nos dice el siguiente punto. Pero también alrededor de la democracia, entonces está la idea de que con tecnología se va a gobernar mejor, de que la tecnología va a servir para solucionar muchos problemas, cuando realmente quizás no sea tan así, sirva más para esconder ciertos datos, ciertas cosas y justificarlos y decir que esa es la mejor opción, porque nos lo dicen los datos de la tecnología. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. En cuanto a la privatización, pues lo que veníamos planteando, ¿no? Entonces hay muchos problemas en cuanto a esto, ya que hay patentes, existen dificultades de acceso al conocimiento, ustedes mismos se han dado cuenta cuando intentan acceder a bases de datos de artículos científicos y eso, si no tienen el correo UNAR, es prácticamente bastante difícil, a menos que usen los servidores rusos que piensan democratizar el conocimiento, como Sci-Hub, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, vemos que hay una privatización no solo de la tecnología, sino también del conocimiento, de la ciencia,
lo cual pues contradice la idea de que la ciencia y la educación deberían ser un bien común y un derecho fundamental. Y también se han llevado cambios culturales, científicos y tecnológicos, como lo que planteaban ahorita de la manipulación genética para algunas cosas, el uso de chips, por ejemplo, también en algunas personas para mejorar sus capacidades. Eso es un movimiento llamado el transhumanismo, que realmente busca trascender lo que es la humanidad con el uso de tecnología y convertirse prácticamente en seres inmortales basados en cyborgs y cosas así, que nos pone la discusión sobre qué es la humanidad, ¿no? Entonces hay muchos cambios culturales alrededor de eso también, que se han impulsado con esas tecnologías pues que hablamos anteriormente. No sé si hay algo que plantear de parte de ustedes o si continuamos o alguna pregunta. Creo que no hay nada, pues sigamos. Bien, muchachos, entonces los efectos de la nueva tecnología, como lo decíamos, pues están involucrados en eso que llamamos pensamiento tecnológico, recordándoles nuevamente que la sesión está dirigida a definir de qué se trata esto y más allá en que ustedes empiecen a pensar de esta manera. Nuevamente, para recordarles a todos, definimos el pensamiento tecnológico como, en parte por el pensamiento, los productos que la mente puede generar o es un flujo de ideas que son asociadas con cosas que se representan en la realidad. Entre ellos puede ser la tecnología y la tecnología que la complementa o complementa esa definición con pensamiento tecnológico en la que se define más ampliamente como cosas o artefactos, materiales como inmateriales, creadas por un esfuerzo mental, ese pensamiento, y físico. Ese mental, dentro de ese mental también cabe aclarar el uso de la ciencia, el uso de los conocimientos como el arte y demás, para lograr pues un valor. En este uso pues la tecnología, ya vimos, se refiere a herramientas, máquinas que pueden utilizarse para resolver problemas del mundo real y que afectan en gran parte el progreso social y económico de las personas que vivimos en el mundo. ¿Listo? Pero ¿qué significa pensar tecnológicamente? O de hecho nosotros podemos pensar tecnológicamente y hacer o inventar artefactos con lo que tenemos en este momento. ¿Qué opinan? Listo, la pregunta va en, ya describimos qué es el pensamiento tecnológico, ¿cierto? Llegamos a una conclusión entre todos y aparte le metimos este contexto de que hay nuevas tecnologías que provocan efectos en la economía, en el empleo, en el cambio climático, en la crisis ecológica, el sistema global, la democracia, la privatización, puntos suspensivos. Complementamos todo esto para desglosar un poco qué significa eso de pensar tecnológicamente. Y como podemos ver, pues, o sea, la cosa final que queda a través de pensar tecnológicamente es un artefacto que soluciona una problemática o que soluciona una necesidad, también puede ser. Entonces, la pregunta va orientada en si ustedes, con los conocimientos que tienen y con el pensamiento que manejan, son capaces de ya hacer uso de ese pensamiento y lograr un artefacto que resuelva una problemática.
Pues yo personalmente creería que no, que con los conocimientos que ahorita tenemos no podemos crear una tecnología, pero tenemos herramientas que nos podrían ayudar a investigar y a crear la nueva tecnología. O sea, todavía nos falta aprender, pero con lo que hemos aprendido, pues podemos investigar y con eso hacer una nueva tecnología. El compañero habla de estudiar, o sea, profundizar de pronto en el área del conocimiento. ¿Será que una persona que no ha explorado tanto el área del conocimiento puede lograr una invención que revolucione la forma en la que vivimos? Sí, sí podría, partiendo de una necesidad que tenga. Listo. ¿Ustedes ¿quién de ustedes ha resuelto una problemática o una necesidad en su casa construyendo algún artefacto? ¿Alguien que quiera participar? Hola, Sí, tengo una anécdota para el caso. Digamos, cuando estaba en una hacienda en Huilo, donde soy, y se había caído en el sifón un vaso. Se cayó con la boca arriba. Y había maestros y consultores, creo que había una persona que era estudiada, universitaria, yo estaba niño, y estaban ya con ganas de romperlo porque no tenían ni idea cómo sacarlo, y estaba trancado con una especie de codo que había abajo. Y llegó un trabajador y se quedó mirando y le dijo que ustedes eran tontos y fue y cogió como una guada, una tabla, y la midió en otro vaso y lo metió por arriba y lo metió y lo sacó. Mientras todos estaban rompiendo y se resolvía nada. Y entonces creo que es una solución a un problema y pues no sé, que se ve de una manera simple y hay veces cuando uno tiene mucho conocimiento complica mucho las cosas. listo. Voy a poner un caso hipotético. Esta es la última actividad que vamos a hacer. El que quiera responderla. El caso hipotético en la que todos tenemos internet en la casa, generalmente vía Wi-Fi. Supongamos que nuestra habitación está en una parte de la casa donde no llega Wi-Fi. ¿Qué harían? Listo, nos dicen que cambiarían la ubicación del router. El caso es que si cambio la ubicación del router, afecto a mi hermana. Entonces no es tan viable. Bueno, pues lo que decían ahí alguien hablando del presupuesto, que si se tiene un buen presupuesto, por ejemplo, se podría comprar un router que pueda trabajar con más bandas, por ejemplo. Listo, hay dos soluciones más. Uno dice no usar internet, olvidarse de que eso existe y vivir la vida. Y la segunda es comprar un router más potente. Es aquí donde hacemos el hincapié y quería llegar a esto,
Por ahí quisiera saber si alguno pensó en construir algo como un repetidor. Yo pensé en comprar un repetidor, no en fabricar. ¿Quién me puede decir, todos tienen internet en este momento, si buscan cómo hacer un repetidor casero, ¿será que lo encuentran? Muchas personas opinan que sí. Otra de las cosas que podría pasar es que no tengo el dinero para un repetidor. No sé, vale 150.000 pesos. Se me da las manos. Tengo un presupuesto de 5.000. O un poco más, tal vez unos 20.000. ¿Será que lo puedo construir con eso? Listo, este último ejercicio simplemente era para denotarles lo que significa, o sea, ya lo definimos. Sabemos que el pensamiento tecnológico es que las ideas fluyan, que la mente trabaje, por así decirlo, en hacer abstracciones reales, con el objetivo de crear artefactos respecto a lo que concierne tecnología, a construir cosas, materiales o artefactos que resuelvan pues una problemática o una necesidad. ¿Listo? Entonces, para aplicar este pensamiento tecnológico, ¿hace falta qué? ¿O qué creen que hace falta para que una persona aplique un pensamiento tecnológico? Listo, lo primero es acercarse al problema. Pues, sin embargo, si yo tengo los suficientes recursos, puedo dejar que otras personas intervengan en el problema y yo no hacer nada, prácticamente, por resolverlo. Muchas veces el pensar tecnológicamente es creer que los conocimientos que tenemos y las abstracciones de nuestra mente nos dan lo suficiente, combinado también con la información o con el uso de la academia, de la ciencia y demás, que nosotros podemos resolver los problemas a través de encontrar o hacer soluciones que sean económicamente más baratas o que sean más sustentables para los demás. De hecho, si crearan un repetidor lo suficientemente bueno, a un muy bajo costo, ¿creen que otras personas no pues desearían también acceder a eso? Y así finalmente pues se crea la tecnología. Vamos a ver por último, ya para terminar, para no torturarlos más, vamos a ver un ejemplo que lo va a hacer la persona que está invitada a la Universidad de Piloto. Ella nos va a hacer un ejemplo de qué es aplicar ese pensamiento tecnológico a una cosa que puede transformar el mundo. ¿Listo? Entonces le doy paso a Andrea. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan todos? Sí. Bueno, voy a ser breve, ya que no nos queda mucho tiempo. De lo que voy a hablar es, teniendo en cuenta de lo que hablaron mis compañeros, es un ejemplo que demuestra tanto efectos negativos como positivos, un referente histórico para que entremos un poco
más en el tema de pensamiento tecnológico. Entonces, el ejemplo que escogí es el desarrollo del acero en la historia. Entonces, un segundito, por favor. El acero es una aleación, para entrar en contexto, de hierro y carbono, que comenzó desde el año 3000 a.C. Incluso es un poco más antiguo, pero no se usó de una manera industrial, sino hasta el año 1500 a.C., en fin. Se usaba para hacer utensilios y accesorios. No se usó de manera industrial, sino hasta el año... Ay, ya lo he hecho, qué pena con ustedes. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, continúo. Aunque siempre se tuvo la noción de que el acero era un material muy resistente y capaz, no pasó nunca de un refuerzo, un accesorio, un utensilio, objetos pequeños, ya que no era un material o no se caracterizaba como un material óptimo que cumpliera con los estándares o las necesidades para hacer cualquier otro tipo de tecnología. Por ejemplo, el edificio Qutub Minar, no sé si las diapositivas... Ese. Este edificio estaba hecho con materiales endebles, pero sus refuerzos estaban hechos en hierro y en acero. Siguiente, por favor. Se comenzaron a realizar experimentos en toda la Tierra y de a pocos el acero empezó a salir de ese papel secundario que tenía desde siempre. Una historia muy particular es la de Benjamin Huntsman, que fue un relojero inglés de tradición. Su papá, su abuelo, su bisabuelo fueron relojeros también. Así que él tenía una gran noción con respecto a la creación de relojes. Él tuvo un problema a la hora de ensamblar sus relojes y fue que sus piezas no duraban, se agrietaban, se rompían, etc. Así que decidió adentrarse en un mundo que no tenía mucho que ver con sus conocimientos y fue la creación de un material. Entonces, a partir de la metalurgia y la siderurgia, que no tenía ni la menor noción, como ya lo dije, creó un material llamado acero crisol. Este acero le daba... Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí. Ese material le daba la oportunidad de mostrar cierto lujo, un material que no se rayaba, que no se agrietaba, que no tenía una composición que se rompiera y que estaba libre de impurezas. Siguiente, por favor. A partir de la creación de este material, muchas empresas grandes comenzaron a usarlo para crear utensilios de cocina, accesorios, etc. y conformar elementos que pues no eran relevantes en sí para la humanidad. Siguiente, por favor. Pero hubo una situación. El ingeniero escocés James Watt, en 1769, si no estoy mal, usó este material para generar la máquina de vapor de uso industrial, que como todos saben fue bastante escandaloso, ya que generó un cambio de cómo funcionaba el mundo, de la industrialización, de la primera revolución industrial, que no tendría precedentes en la Tierra. Siguiente, por favor. Hay otra imagen de la revolución industrial.
Esta revolución industrial aumentaría consecuentemente la población y el trabajo, además de las necesidades. Sería un evento sin precedentes no solo para Europa, sino para el mundo entero. Este desarrollo o proceso de industrialización generaría también necesidades en cuanto a vivienda, a equipamientos comerciales, industriales, etc. Además de aumentar también la demanda en cuanto a material metalúrgico. Entonces, en ese entonces ya había una gran variedad, como el acero Blister, que es con el que está hecho la Torre Eiffel. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, a partir de esta decisión de James Watt, también surgen tipos de acero como el corrugado, que se usa actualmente en estructuras, el inoxidable, el acero al carbono, el acero laminado, que creo que es de los más importantes porque es el acero con el que se hace actualmente la estructura de los edificios, que es el acero estructural. Siguiente, por favor. La consecuencia que traería todos estos tipos de acero también sería cómo ensamblarlo, cómo diseñarlo, la estética, cómo se comporta con respecto al clima, cómo se comporta con el viento, las cargas, etc. Siguiente, por favor. Este es el edificio, el primer rascacielos que existió. Irónicamente solo tenía 10 pisos, pero dio un precedente para la humanidad de generar un equipamiento de vivienda que fuera resistente y soportara las cargas verticales, horizontales y que fuera bastante liviano. Siguiente, por favor. A partir de eso se desarrollarían diferentes rascacielos y la población aumentaría de una manera exorbitante. Esta es una foto de la construcción del Empire State, que prácticamente fue a mano. Son constructores obreros encima de una viga. Siguiente, por favor. Entonces, una decisión tan pequeña como la de este relojero impulsaría a la humanidad a crecer a un punto irreversible. Siguiente, por favor. En el que hacemos rascacielos que superan las expectativas de cualquier persona. A la actualidad hemos llegado a avanzar en este tipo de tecnologías como es el acero, equivocándonos un poco, experimentando, entrando en campos o disciplinas un poco desconocidas, pero en todo sentido desarrollando ese pensamiento tecnológico para solucionar, optimizar e incluso crear. Entonces es un referente que creo bastante pertinente porque trae consecuencias tanto positivas como negativas. Entonces es muy importante entrar en un debate interno de si todos los desarrollos tecnológicos son realmente positivos o negativos o si traen las dos cosas, entre otros. Entonces, no sé, para finalizar. Listo, muchachos. Entonces, ya vamos a finalizar. Para eso entonces vamos a concluir un poco de lo que vimos. Yo ya he tratado muchas veces la definición de pensamiento tecnológico, pero a la luz de este último ejemplo nos queda algo más, y también de la actividad anterior al ejemplo. Los desarrollos tecnológicos resuelven necesidades, pero muchas veces también surgen de esa necesidad. Y sobre todo surgen de que las personas se animen con sus conocimientos o con los conocimientos del mundo a resolver las problemáticas por ellos mismos. Decir que o hacer uso de las cosas que saben, que han aprendido y llevarlas a un contexto de resolver alguna necesidad o problema. Ya entonces, no sé si a alguien le quedó alguna pregunta, alguna sugerencia, quieren complementar esta última intervención.
o lo dejamos hasta aquí. Bueno, entonces creo que ya vamos a finalizar. Nos gustaría que hubiera algo de feedback de la sesión de hoy, pues de cómo estuvo pues, la dinámica, si creen, bueno, qué creen al respecto de todos los métodos que usamos para dar esta sesión, para mejorar las siguientes. Entonces, Sebastián, no sé, cerramos. Sí, entonces a todos muchísimas gracias.